Hablemos derecho con mi querido Hamlet González. Miren, hemos estado analizando y Hamlet se ha abocado a ello con gran atención, con mucho estudio, con muchas horas de trabajo para ver y analizar las propuestas y consecuencias de la reforma fiscal que se pone a consideración del legislativo ante la pandemia, ante una evidente, pero clarísima, menor recaudación por las propias condiciones de la economía y por las propias condiciones de una falta de plan de emergencia para recuperarla. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Hamlet? Buenos días, auditorio. Buenos días, Pedro. Pues sí, tienes razón. La realidad es que ahorita con la propuesta que intentan hacer para el 2021 sobre la reforma fiscal, estamos viendo algunos tópicos que se han agudizado de la de 2020, de la que tenemos vigente. En este año que está ahorita presente, Pedro, pusieron una cláusula que le llaman la cláusula antiabuso o la cláusula antielusión. Cuando hablábamos antes de elusión y evasión, pues la evasión era una conducta que era ilegal y que pues tenía conductas de carácter penal, y la elusión no, Pedro, porque pues era una conducta que estaba dentro de una conducta lícita dentro del marco jurídico mexicano. Pues el SAT incluyó dentro del Código Fiscal de la Federación el famoso artículo 5A, que bueno, el 5A se ha vuelto el terror para todo mundo, porque no nada más habla de conductas lícitas, sino de antiabuso. Nuestro sistema jurídico, Pedro, está formado por un sistema jurídico neorrománico, y cuando digo neorrománico es que tiene que cumplir con dos condicionales: fondo y forma, o sea, que lo que establece en la ley y de cómo tenemos que hacerlo, el proceso. Pues ahorita con este artículo que se aventó el Ejecutivo en propuesta, pues ya no nada más tiene que respetar eso, sino va a tener que respetar la materialidad, la razón de negocios, y con esto un comité del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda valorará a través de las deducciones que realicen los contribuyentes si esta fue una deducción o no para generarse un beneficio económico, Pedro. Ya no estamos hablando nada más de una conducta en materia fiscal, sino un beneficio económico. Entonces es cuando hacemos un análisis profundo y jurídico de qué sucede más, qué tiene un soporte más importante, el fondo y la forma o la sustancia económica. Y cuando hablo de sustancia económica estoy hablando de un sistema jurídico totalmente diferente. Por ejemplo, el Common Law, donde tú estás en Estados Unidos, ellos verifican que haya sustancia más que fondo y forma. Que los sistemas tributarios más desarrollados en el planeta utilizan esa figura. Pero la utilizan no nada más para el cobro de impuestos, sino también para que el gobernado pueda realizar ciertos gastos y que sean reconocidos por el Estado. Pues ya no, Pedro. En México es totalmente contrario. Esta cláusula antiabuso está poniendo una condicional nueva para 2021. Esta nueva condicional es que le va a quitar un párrafo que antes lo tenía, que el párrafo era que los efectos fiscales generados en términos del presente artículo, ningunos casos generarán consecuencias penales. O sea, decía, bueno, en la reclasificación de algunas deducciones que realice este órgano colegiado de la Secretaría de Hacienda para que tú puedas pues pagar más contribuciones, no va a haber consecuencias penales. Pues para la propuesta de 2021, pues sí va a haber propuestas penales, Pedro, porque le acaban de quitar ese párrafo y dijeron, cuando le haga una reclasificación la autoridad hacendaria sobre estas conductas, puedes caer en una conducta de carácter penal. Entonces, no nada más va a depender de una conducta del contribuyente, sino va a depender de la reclasificación que realice la autoridad, de lo que determine el órgano colegiado de la misma secretaría y de las conductas que ejerzan por la vía penal a través de la figura de la querella o de la denuncia, dependiendo de la conducta en la que se encuentre el contribuyente. Entonces, cuando hacemos este tipo de normas jurídicas donde creemos que lo justo es justo porque está normado, entonces los grandes juristas de este país dicen, bueno, no porque esté normado significa que sea justo. Entonces, a mí si me puedes aplicar una conducta discrecional donde generas una norma para ponerla a modo, para que la autoridad pueda desconocer ciertas conductas del contribuyente, tengamos créditos fiscales importantes, y si llegamos al monto del crédito importante, que son arriba de 7 millones
800,000 pesos, voy a caer en una conducta de que me vas a poder privar de mi libertad y no voy a tener la condicional de poder salir. Me voy a aventar el proceso adentro. Entonces, cuando hablamos de esta norma antielusión o norma antiabuso, donde la autoridad busca la materialidad de conductas, Pedro, cuando digo materialidad, imagínate cómo vas a materializar un intangible, un servicio. Pues vas a tener que hacer una descripción detallada en papel y decirle, Hamlet González, con tal profesión, según su cédula profesional, tiene el perfil técnico académico para prestar el servicio y lo prestó de manera, y tienes que hacer una descripción del servicio. Si a la autoridad, no obstante que le proporcionas eso, te lo desconoce, porque lo dejas a su libre albedrío, Pedro. Entonces, cuando tú le dejas esa condicional al que te determina, ¿verdaderamente la norma es justa? ¿O lo que ellos intentan hacer de antiabuso, ellos están haciendo un abuso ante el contribuyente porque tienen una norma que lo está condicionando? Entonces, creo que estamos apretando demasiado, y cuando apretamos demasiado una norma donde no le dejas al contribuyente la opción de poder defenderse o poder desvanecer los argumentos que tiene la autoridad, porque yo creo que el órgano, Pedro, imagínate que el órgano que está pagado por la Secretaría de Hacienda, por funcionarios de Hacienda, diga, no, ¿qué crees, contribuyente? Tienes razón, hiciste una deducción correcta. No lo veo. Generalmente este órgano va a ser para reclasificar y generarle créditos importantes a los contribuyentes, no para disminuirlos, Pedro. Entonces, estamos viendo un Estado opresor. Creo que estamos viendo una norma jurídica que aprieta, pero que va ante el abuso, pero abusa. Entonces, ¿verdaderamente crees que vamos a encontrar la solución apretando más nuestras normas fiscales? Hoy yo le tengo más miedo, Pedro, al Código Fiscal de la Federación que a la ley en contra de la delincuencia organizada, o a la ley de lavado de dinero, porque pues el Código Fiscal de la Federación se ha vuelto la ley más punible en México, Pedro, la ley más castigadora en México, la ley que más condena conductas, la ley que más aprieta, Pedro. ¿Cómo ves? Sí, no, yo veo que cada vez son menores los márgenes que se tienen, porque finalmente, mira, Hamlet, cuando se creó el concepto de deducibilidad fiscal, se creó para estimular a las economías, para que hubiera más gasto y para que este gasto redundara en mayor contribución a lo largo del camino por volumen. Es decir, sí das deducciones, das permisos para deducir, pero esos permisos reactivan a la economía. Hoy lo único que le interesa al gobierno mexicano es la recaudación. No se está dando cuenta de que está matando a la vaca y que llegará un momento en donde no habrá posibilidad de ordeñarla. Cada vez son más cortos los márgenes y no veo a un SAT dispuesto a hacer ninguna concesión. Con una base, que aquí tú me lo estás diciendo, se ve claramente que todo lo que hay en esta ley que dividiría lo que sería la elusión de la evasión es absolutamente interpretativa por la autoridad, y la autoridad ahora no la veo haciendo concesiones en nada. Claro, y en materia fiscal, Pedro, la aplicación de la norma es de carácter estricto, no es una interpretación teleológica, no es una interpretación histórica, tienes que aplicar la rajatabla, y más que ahora, Pedro, ahora resulta que también el SAT, en el caso de que él determine y que va a efectuar un aseguramiento precautorio, te dice la nueva norma, ya no voy a poder embargar los intangibles. Entonces yo dije, ¿los intangibles? Sí, ahora con la entrada del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, Pedro, lo más que le está dando potencia a este Tratado de Libre Comercio a los intangibles, ¿no? A las marcas registradas y a las patentes. Pues México no los reconoce. Dice, si yo llego con mi marca de mi pan, ese pan famosísimo que tenemos en México, digo, te dejo en garantía la marca, te va a decir el SAT, no, mi muñeco, no te la puede dejar. Me tienes que dejar tangibles, me tienes que dejar algo que pueda asegurarte, no un intangible. Imagínate, Pedro, por un lado firmamos un Tratado de Libre Comercio donde reconocemos los intangibles y en nuestra norma fiscal los desconocemos. Bueno, todo estaría bien si me dijeran, no, mi muñeco, pero creo que ni siquiera eso me van a decir. Es que es un término muy coloquial que utilizamos aquí en México, Pedro. Es como el de mi muñeco, es, ay, hijito, véngase para acá, ¿no? Más bien así fue. Así te imaginas a la señora Buenrostro que te diga, a ver, fíjate, sería una pesadilla, te dijera, Hamlet. No, que la boca se te haga chicharrón, ingeniero, ¿eh? Hamlet, despierta. Entonces tú así bien, jetón, ¿no? Así. Y entonces ya cuando ve que no le está haciendo caso, dije, muñeco,
¿Qué crees? Prefiero quedarme dormido, Pedro. Yo prefiero quedarme muerto. Gracias, mi querido Hamlet. Te mando un abrazo. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias.